Hola a todos nuestros socios en marca en todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos para este Connect de Producto de Mayo. Para los que no me conocen, soy Janine Weber, presidente regional para América del Norte. Estoy muy emocionada de estar aquí para poder ser anfitriona de este Connect de Producto. Entonces, bueno, seguramente así como ustedes están muy emocionados de escuchar directamente de nuestro fundador David Schmidt. Nuestro enfoque va a ser de la X2O. Sabemos que apenas la lanzamos en Estados Unidos y me parece que nuestros socios en todo el mundo van a poderse beneficiar de esta conversación. Entonces, David, nada más quisiera darles algunas buenas noticias con respecto a cómo es que ha ido hasta el momento el lanzamiento en Estados Unidos, que es excepcional. De hecho, les hemos dicho que hemos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder mejorar la parte de fabricación, pero como se imaginan, como algo que pues nunca se había hecho antes, pues es una tarea bastante grande. Por eso están haciendo todo lo posible para poder hacer que nuestro almacén haya estos sistemas de agua X2O para poder liberar más unidades. Pero mientras tanto apreciamos la paciencia de todas las personas. Hemos tenido 3 lanzamientos. El primero, de hecho, se agotó en 2 horas y media. El segundo lote se agotó en 37 minutos y creo que el tercero ha sido más o menos igual. Ha sido algo muy impresionante. Tenemos una larga lista de espera. Seguramente muchos de ustedes en esta llamada están en esa lista. Y bueno, no podemos esperar para que el siguiente lote salga, para que de esa manera puedan tener la oportunidad de tener la X2O. Ese lanzamiento va a ser muy, muy pronto. Nuestra meta es poder lanzar tantas como podamos, tan seguido como podamos y poder mejorar con esa lista de espera. Una vez que, bueno, nosotros sabemos que ya se haya satisfacido la demanda de los socios de marca, por supuesto vamos a abrir a los clientes. Sabemos que muchos de ustedes ya tienen sus propias listas de espera de clientes, entonces vamos a hacer lo mejor para poder cumplir con esa demanda de mercado igualmente. Y por supuesto, mientras tanto, nuestros equipos están trabajando en los planes de lanzamiento global. No necesariamente va a entrar en todos los mercados. Nuestra meta, por supuesto, es mandarla y llevarla a tantos de ustedes como podamos, porque sabemos que definitivamente va a tener potencialmente beneficios de bienestar y de negocio. Entonces, pues bueno, voy a dejar de hablar de mi emoción sobre el X2O. Esta llamada se trata de ustedes y seguramente ustedes quieren saber más sobre la X2O directamente de David mismo. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Les parece? Por favor, vamos a darle la bienvenida a nuestro fundador y CEO, David Schmidt, a la llamada de este mes. Hola, David. Janine, qué gusto estar aquí contigo. Y sí, definitivamente creo que podríamos hacer una llamada de 1 hora nada más de la parte de negocio. Vamos a estar expandiendo, por supuesto, a Europa, Canadá, Japón, Corea del Sur, así como también algunos otros. Australia está en la lista. Estamos viendo también el trabajo regulatorio, eso está yendo bastante bien, estamos implementando infraestructura, igualmente vamos a poder ver una gran aumento en esta fabricación la primera semana de junio, entonces vamos a poder tener pues una oferta estable y algo que también nuestros socios de marca pueden tomar en consideración es que una carga de un camión de 40 pies de máquinas de X20, de la X2O, en realidad son solo 330 unidades. Eso es una locura cuando uno lo piensa en eso. Sí, definitivamente tenemos estas cargas de los camiones que tienen que entrar y salir de nuestro centro de envío para poder hacer que se envíen. Entonces, pues sí, efectivamente es algo bastante nuevo, es muy diferente a recibir y pues despachar los parches y enviarlos, pero bueno, pues está yendo bastante bien. Para nuestros socios de marca que también están fuera de Estados Unidos, algo que hicimos, y de hecho esto empezó como un accidente, pero en realidad resultó que fue una maravillosa bendición, es que al menos para las primeras 3,000 unidades estamos poniendo 3,500 bebés en la X2O en lugar de los 2,000 bebés y como resultado las comisiones están aumentando en 50% de la semana antes del lanzamiento de la X2O. Entonces eso lo vamos a hacer igualmente en los mercados internacionales para iniciar y seguramente eso es algo que se le va a dar la bienvenida a nuestros socios de marca. Sí, seguramente les va a encantar y es sumamente generoso de tu parte. Yo sé que todo el mundo pues aquí está sumamente agradecido de que eso está sucediendo y no nada más los bebés sino también los cubes igualmente. Otra cosa que estamos viendo igualmente aparte de lo que acabas de mencionar
es las ganancias, ¿no? De la semana pasada, que hay muchos avances de rasgo que están sucediendo, de avances de rango que están sucediendo y también reconocimiento por este volumen extra en el sistema. Entonces es muy emocionante. Sí, bueno, este es un webinario de producto. Sí, yo sé, hay que enfocarnos, hay que enfocarnos. Entonces, bueno, vamos a pensar qué es lo que crees que a la gente le gustaría saber de la X2O. Quisiera empezar a alto nivel. Y digo, porque has hablado anteriormente ya de la X2O en llamadas, lo hablamos también en la conferencia el año pasado, por supuesto, pero hay muchas personas que nos han acompañado, se han unido a partir o después de esas conversaciones. Entonces, a lo mejor nada más revisar un poco la ciencia detrás de la X2O y también qué fue finalmente lo que llevó a su desarrollo. Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, pues de hecho la X2O, pues básicamente estuvo haciéndose durante 20 años porque pues un descubrimiento llevó a otro. Como todo mundo en nuestra comunidad de LifeWave nosotros tenemos estos parches que no son transdérmicos que estimulan a la piel con luz. Entonces yo estaba pensando en cómo se vería la tecnología en el futuro, a dónde querría yo ir con esto. He estado desarrollando nuevos parches que la gente no ha visto todavía, que pues están probando, ya veremos si llegan al mercado o no, pero digamos que yo tenía esta idea fundamental de que quería crear una tecnología en donde se pudiera liberar la luz directamente dentro del cuerpo. Entonces, con los parches, al estimular la piel, eso es maravilloso, la gente se ha beneficiado de eso. Por supuesto que hay formas activas de terapia con luz, láseres, fríos, lámparas, etcétera. Todas estas cosas son maravillosas, pero ¿qué pasaría si podemos liberar la luz directamente dentro del cuerpo? ¿Cuáles son el tipo de beneficios que podríamos esperar a obtener de eso? ¿Y cómo es que en realidad eso se puede hacer? Entonces, aquí mi pensamiento inicial, de hecho, fue el agua, y eso es debido a que nuestros cuerpos son 65 a 70% agua. Si de alguna manera nosotros podemos utilizar el agua como un sistema de entrega, digamos, eso querría decir que la luz podría ir a cualquier lugar del cuerpo y pues ir directamente a donde se necesita. Ese fue el génesis, digamos, ese fue el principio de la idea y por supuesto que hubo mucha oración, mucho trabajo duro que se involucró para poder pasar al siguiente paso. La siguiente pregunta entonces es, bueno, vamos a decir que científicamente es posible, ¿no? Y en todo caso, ¿cuáles serían las ondas de luz que se querrían poner dentro del cuerpo? ¿Y por qué? Y entonces yo tuve esta hipótesis y bueno, lo que nosotros sabemos como realidad es que todos los organismos vivientes utilizan luz para comunicaciones. Nosotros ya tenemos luz dentro de nuestro cuerpo. Y entonces mi hipótesis era que si nosotros estudiáramos a las especies que no envejecen, hay algunos modelos biológicos que de hecho podemos utilizar. eh, la plenaria, por ejemplo, las langostas, así como algunas otras. Y mi hipótesis básicamente fue que la inmortalidad, relativamente hablando de estos organismos, estaba ligada a la biofísica o a la emisión de luz, porque nosotros sabemos que los sistemas energéticos del cuerpo controlan la bioquímica. Entonces es bastante evidente que nosotros pensamos en mover el brazo y entonces se manda esta señal eléctrica del cerebro al sistema nervioso y entonces eso lo que hace es que impulsa esta energía química en el músculo. Todo se hace con estas señales eléctricas. Entonces lo que yo pensé fue, bueno, finalmente vamos a poder encontrar una forma de poder conectar las emisiones de luz en las especies a su inmortalidad. Entonces empezamos a hacer algunos experimentos y después también empezamos a ver algunos datos de espectrofotometría. Entonces para las langostas yo estaba pensando, bueno, en dónde yo tendría que ver, qué es lo que tendría más sentido. Entonces hice un estudio bíblico y yo pensé un poco, recordé lo que Dios le dijo a Noé después del diluvio, ¿no? Que era básicamente, pues ahora puedes comer a los animales. Aparentemente antes del diluvio la gente era vegetariana y nada más comían frutas y vegetales, pero después del diluvio entonces Dios dijo, bueno, puedes comerte a los animales, pero no puedes ingerir la sangre, porque ahí es en donde está la vida. Entonces yo pensé, bueno, tal vez hay algo que haya en la sangre que todavía no hemos descubierto. Vamos a revisar eso. Entonces yo tomé estos datos de espectrofotometría en la sangre de las langostas y encontré algo bastante impresionante. De hecho, pude encontrar que hay dos ondas específicas de luz que
de hecho salen de la sangre de la langosta y también de trabajo previo que nosotros habíamos hecho. Igualmente sabíamos que 630 nanómetros en realidad era una frecuencia fundamental que estaba involucrada en la función mitocondria y en realidad no hay mitocondria en la sangre. Entonces yo dije, ok, bueno, ya sabemos que esa longitud de ondas de luz están en las langostas, entonces, bueno, vamos a trabajar con este conjunto de datos de 550 nanómetros, 630 y 710 aproximadamente. Entonces empecé a hacer este trabajo de inicio. De hecho, los primeros experimentos fueron pues una cuestión de tomar agua, correrlos en el electrolizador, digamos, y dividirlos entre hidrógeno y oxígeno, y en la presencia ya de un catalizador de platino, reformar el agua, pero hacerlo en la presencia de un campo energético específico para poder ver si eso alteraría las propiedades del agua, y resultó que efectivamente así fue. Entonces, algunos meses después de eso, estaba haciendo un estudio bíblico y de hecho estaba viendo que la primera oración del libro de Génesis, si nosotros convertimos todas las letras hebreas, las letras y los números, en realidad da 2701 y 2701 es igual a 37 multiplicado por 73, ¿no? Entonces el 37 es el doceavo número primo y 73 es el 21º, ¿no? 1, 2, 2, 1. Y entonces la forma en la que yo lo procesé fue que pues Dios estaba tratando de decirnos que hay una proporción en los números en esa primera oración, que sería lo que nosotros tendríamos que ver. Y ese espejo, digamos, no es una coincidencia. Entonces lo que se hace es que se toman diferentes palabras, ¿no? Digo, la primera oración, por supuesto, dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Entonces ahí se toman diferentes segmentos de las palabras. En el principio Dios, ¿no? Por ejemplo, Dios, el cielo y la tierra, etcétera. Entonces empieza a hacer esta combinación de palabras y entonces están estos números, 777, 888, 999. Cuando yo vi eso, yo dije, he visto ya este patrón antes. Y entonces numéricamente la proporción de 777, 888, 999 es idéntica a 550, 630 y 710. Entonces la forma en la que yo le vi es que cuando Dios estaba creando todas las cosas, Él básicamente puso su firma en la luz, en los organismos vivientes que son inmortales. Y Moisés, que escribió el libro de Génesis, pues en realidad no tenía forma de saber que 5000 años después íbamos a tener equipo de espectrofotometría en donde podríamos descubrir eso. Entonces para mí la Biblia verdaderamente pues está divinamente inspirada. Voy a cerrar diciendo esto. Eso entonces lo que hizo fue que me llevó a este camino de crear tecnología en donde pudiéramos liberar estas ondas de luz dentro del cuerpo y con la meta de que fuera restaurar a las personas que a lo mejor no tenían buena salud para que pudieran recuperarla, y también algunas otras mejoras de las que podemos platicar. No puedo esperar para platicar de eso. Puede sonar raro, pero tu cerebro me parece fascinante. Para alguien, para mí, que definitivamente no es para nada orientada a la ciencia, y yo sé que tenemos socios de marca también en esta llamada que a lo mejor son muy como tú, ¿no? Que les interesa muchísimo la ciencia, pero también hay otras personas que les importa menos la ciencia. A mí me encanta la diversidad que tenemos en nuestra comunidad. Sí, totalmente. Sí, y es como algo muy único, es sumamente especial. Y creo que tú has creado este entorno en donde puedes atraer a estos diferentes tipos de personas, y entonces todos en conjunto podemos crear esta comunidad que me parece que es sumamente especial. Entonces sí, me encanta cuando explicas estas cosas de esta forma, porque digo, yo definitivamente no hubiera llegado a eso, y hay muchas personas que probablemente también en la llamada dicen, wow. Ahora, hablándole a alguien como yo, por ejemplo, que a lo mejor no necesariamente es una persona que se interesa o sabe tanto de ciencia, ¿nos puedes platicar un poco más de cómo es que la luz se pone en el agua? Es decir, ¿cómo es que sucede eso? Es una pregunta fantástica. Bueno, vamos a retroceder un paso antes de eso, porque es una muy buena pregunta, pero antes de que la podamos contestar, en realidad queremos saber qué es la luz, porque es algo que más o menos pues damos por sentado todos los días. Y lo que es impresionante de todo esto es que si nosotros no tuviéramos luz dentro de nuestro cuerpo, no podríamos sobrevivir.
porque la luz controla todo, en realidad los sistemas energéticos del cuerpo, las señales eléctricas, los campos electromagnéticos, controlan todo dentro del cuerpo. Literalmente no podemos sobrevivir, no podemos existir sin esta energía corporal. Y por supuesto esto es algo que se ha sabido durante miles de años, especialmente en la medicina del este. Y entonces se trabaja con la energía corporal, no en el sentido místico, sino en el sentido que tenemos el sistema bioeléctrico que va por los nervios, el sistema de acupuntura, que básicamente son como estos cables de fibra óptica, tenemos emisión de biofotones, etcétera. Entonces trabajamos con estos sistemas y de esa manera podemos lograr beneficios con nuestra salud que de otra manera no se podrían lograr específicamente solo a través de la bioquímica. Pero nosotros pensamos en la luz como si fuera una onda, o hay algunas personas que lo piensan como si fuera una partícula. Y así es básicamente como nos educan esencialmente, inicialmente cuando vamos creciendo, se nos educa y nos dice la ciencia que después son las ondas de luz. Y en la física clásica sí es totalmente cierto, pero no es la verdad completa necesariamente. Entonces, si nosotros regresamos a cientos de años, por ejemplo, si regresamos con Isaac Newton, cuyas fórmulas sobre la gravedad todavía se utilizan hoy, su creencia era que la luz en realidad es un flujo de partículas. Entonces, uno de sus contemporáneos creía, me parece que era Huygens, pensaba que la luz era una onda, pero Newton, debido a que era tan famoso en esa época, pues su teoría fue la que prevaleció al final. Y no fue sino hasta los 1800 en donde tuvimos pues este famoso experimento por parte de Young, en donde básicamente se toma un flujo de fotones, se corren en dos diferentes áreas que son paralelos unos de otros, y detrás también están estas bandas que pueden ser oscuras y con luz, y esto interfiere con las ondas. Entonces las ondas pueden combinarse o pueden tener una colisión y se pueden tener una disrupción también. Entonces, los experimentos se hacían de tal forma en los 1800 que, pues, de esa manera se comprobaba que la luz era una onda. Y después, ya posteriormente, más o menos como 1800, alrededor de esos años, estaba James Maxwell, que fue uno de los científicos más famosos, y nos dio sus ecuaciones que todavía se utilizan, y Maxwell de hecho pudo mostrar la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo, y cómo una onda electromagnética se propagaría. Entonces Maxwell lo que hizo fue calcular la velocidad de una onda electromagnética y resultó que es la velocidad de la luz. Entonces él razonablemente llegó a la conclusión de que la luz en realidad es una onda electromagnética. Entonces, como lo mencionaron durante la pandemia por COVID, pues la ciencia ya estaba ahí, ¿no? La luz es una onda. Sin embargo, después Albert Einstein en 1905, que a veces pensamos en él como quien nos dio la teoría de la relatividad, pero de hecho ganó el premio Nobel en 1905 por su trabajo en el efecto fotoeléctrico. Digo, para no hacer la historia tan larga, pues este efecto fotoeléctrico puede mostrar que una onda de luz en el espectro rojo no va a provocar una emisión de electrones de un metal como lo haría una luz azul, y eso es algo que en realidad solamente una partícula podría hacer, no una onda. Einstein básicamente estaba creando esta evidencia para poder mostrar que la luz es una partícula. Entonces aquí tenemos un dilema extraordinario. Tenemos estos datos que pueden mostrar que la luz es una onda, pero también tenemos información que muestra que la luz es una partícula. No puede ser las dos cosas. ¿Cómo entonces lo reconciliamos? Bueno, pues no se reconcilia sino hasta los 1940 más o menos, con Richard Feynman y tres otros físicos que de hecho crearon este concepto. Y para ponerlo en perspectiva, de hecho es la teoría mejor probada en toda la física. De hecho es precisa hasta en 12 lugares decimales, que es la electrodinámica cuántica. Y básicamente esto define a la luz como un objeto cuántico. Nosotros le llamamos fotones, por supuesto, pero lo que es extraordinario de esto es que esto quiere decir que se calcula el camino de la luz, pero basado en probabilidades y también basándonos en la amplitud. Podemos pensar en la luz como si fuera una
especie como de una especie de disturbio del espacio. No es una partícula o una onda que viaja en el espacio de la forma convencional. Simplemente sucede que las fórmulas que nosotros utilizamos en la física convencional o la física clásica, debería decir, todas estas fórmulas se mantienen porque esta es la probabilidad de que la luz va a viajar en una línea directa y eso sigue siendo cierto, pero los medios a través de los cuales hace eso en realidad es algo que tiene que ver con este disturbio de el espacio y la probabilidad de la dirección que va a tomar un fotón. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el X2O? Ya voy a cerrar. Lo que esto quiere decir entonces es que si nosotros tratamos la luz como un objeto cuántico, eso lo que quiere decir es que bajo las condiciones adecuadas, nosotros podemos crear una relación muy interesante entre la luz y el agua. El agua es H2O, todo el mundo sabe esto. Si nosotros vemos la estructura del agua, pues en realidad se ve como si fuera eh, un polo doble, un dipolo, digamos, y entonces esto se utiliza también en la transmisión de radios. Utilizamos las antenas para poder transmitir y recibir estas ondas electromagnéticas. Esto lo que quiere decir es que la luz es capaz de interactuar con las ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, bajo las condiciones correctas que de hecho existen dentro de la X2O, lo que hacemos es tomamos la luz, la tenemos en una configuración correcta y de esa manera podemos tratar el agua para que lo que forme sea como una especie de cavidad, digamos, que es como una especie de bolsillo. Eso lo que provoca es que haya una oscilación entre las moléculas de agua adyacentes. Y entonces esto atrapa al fotón y el fotón toma pues una masa relativa hipotéticamente. Esto lo que quiere decir entonces es que nosotros podemos formar estas oscilaciones estables en el agua entre las moléculas del agua que atrapan la luz o atrapan esa oscilación para que cuando nosotros bebemos esa agua, esa energía, esa luz se pueda liberar dentro del cuerpo. Entonces, digamos que esa es la respuesta corta. Ok, esa es la respuesta corta. Sí, exactamente, esa es la respuesta corta. Bueno, creo que puedo hablar por todas las personas al decir que tenemos la fortuna de tenerte a ti para hablar y pensar en estas cosas. A mí me encanta pensar en estas cosas, sí, yo sé, y nos encanta que te encante. De hecho, también dijiste anteriormente que nosotros damos por sentado la luz y por supuesto que sí, digo, todo lo solemos dar por sentado, también el agua. Yo no necesariamente paso mucho tiempo pensando en agua o en luz hasta que yo llegué a LifeWave. Honestamente, ahora creo que pienso mucho más en estas dos cosas a comparación de antes. Entonces, pues bueno, me parece que eso es sumamente útil para que nuestros socios de marca puedan tener esa explicación. Ahora, cuando se trata de hablar con prospectos, a lo mejor para socios de marca o con clientes para este sistema X2O, digo, claramente no van a repetir todo eso, sino no deberían. No se van a acordar de eso y seguramente van a perder a la mayoría de la gente, pero creo que una pregunta muy común que les pueden hacer, o a lo mejor ya les están haciendo, porque yo sé que ya la gente está teniendo estas conversaciones al crear estas listas de espera, etcétera, es ¿qué es lo que fundamentalmente diferencia a la X2O de otros productos de agua en el mercado? Digo, nadie tiene agua con infusión de luz, eso es una respuesta corta, pero si quisiéramos dar más detalles, ¿cómo contestarías tú esa pregunta? Bueno, primero que nada yo iniciaría diciendo que esta es una máquina que produce luz con infusión de agua, agua con infusión de luz más bien, y eso creo que definitivamente va a capturar la atención de las personas porque esta tecnología nunca había existido anteriormente y pone esta luz dentro del cuerpo. Y la otra parte, en nivel muy básico, cuando se pone el agua en esta máquina, pues va a pasar por dos filtros o dos etapas de filtración. Entonces es una practicalidad. En realidad nosotros quitamos cloro, pesticidas, herbicidas, microplásticos, químicos, es decir, todo eso se quita en la primera etapa y después también pasa por un bloque de carbono que de hecho también tiene esta infusión en el agua con hidrógeno y después también tiene una cámara de procesamiento de luz patentada especial. Entonces, yo no quisiera que la gente que nunca ha escuchado de la X2O nada más que piense, ah, sí, es un filtro de agua. Sí, tenemos filtración, dos etapas de filtración de agua, pero eso nada más es una función de la máquina y una función de la máquina es la infusión de hidrógeno, pero no es la misma a comparación de una máquina de hidrógeno. Digo,
en realidad está diseñada para poder tener esta infusión de luz dentro del agua. Entonces, ¿qué sabemos al respecto? Cuando nosotros formamos estos dominios coherentes con la luz, lo que hace es que organiza al agua. Y entonces es similar al agua estructurada, pero llega ahí a través de un medio muy diferente. Entonces vamos a suponer que si nosotros regresamos a la década de los 60, los 70, había un producto que se llamaba Willard Water, un muy buen producto que básicamente ahí ese producto agregaba minerales muy específicos y ayudaba a organizar las moléculas de agua en una estructura muy específica y de esa manera reducía la tensión de la superficie y entonces hacía que hubiera más agua en la célula. La X2O está estructurada de esa manera, pero en realidad nosotros pensaríamos más en que se organiza por parte de estos dominios coherentes. En realidad hay una diferencia. Pero el efecto final básicamente es que cuando se toma el agua del X2O, la gente inmediatamente nota que es muy, muy suave. De hecho, uno se puede tomar muy rápidamente un vaso lleno porque es así de suave y esa agua básicamente va a llegar a las células en donde se necesita el agua mucho más eficientemente. Eso es desde esa tensión reducida en la superficie. Esa es una función que es muy diferente, digamos, a una máquina de agua alcalina. Si entendemos que el agua es alcalina, va a ser más o menos como un 9, un 9.4 en la escala del pH y esto se debe a que el filtro agrega un poquito de magnesio, se la pone al agua como resultado. Entonces vamos a tener un pH ligeramente alcalino. Entonces, el agua va a funcionar básicamente en cuestión de 15 segundos. Es muy diferente a cualquier otro producto en el mercado y esto lo medimos bioeléctricamente. Entonces, conectamos a gente para poder determinar cuál era la variabilidad de ritmo cardíaco. Literalmente fue 15 minutos y todo el mundo estaba respondiendo. Incluso hubo alguien que respondió en 2 minutos, pero la mayoría de la gente pues se ve como las lecturas de la máquina cambian en 15 segundos después de haber bebido el agua. Otra cosa importante es que cuando vimos los datos de sangre, de orina, bioeléctricos, 100% de las personas que pues probamos, que son más de 250 personas, tuvieron una mejora estadísticamente significativa en sus lecturas. Entonces digo, los datos de orina, por ejemplo, toman más o menos 20 minutos. Después de eso, pues los datos de sangre, a lo mejor son 2 o 3 minutos después de haber bebido el agua. Es decir, los efectos son sumamente rápidos, son sistémicos también y son profundos. Incluso hemos visto cosas como, por ejemplo, una mejora de circulación al beber esta agua muy rápidamente, nada más en cuestión de algunos minutos. Es increíble. Siento que he hablado con gente que sí siente algo muy rápido, ¿no? A lo mejor son 15 segundos o a lo mejor son 30, digo lo que sea. Es muy rápido. Y hay otras personas que no necesariamente sienten que algo pasa en su cuerpo. Digo, no es necesariamente como que todo el mundo estemos conectados con una máquina haciendo estas pruebas y estos exámenes justo después de haberla bebido, pero yo creo que o siento que la gente probablemente va, tal vez no. Digo, lo que yo no quiero es que los socios de marca digan vas a sentir algo en 15 segundos, porque hay gente que a lo mejor sí y hay gente que tal vez no. Entonces, ¿qué es lo que la gente, desde tu perspectiva, cuando están hablando con algunos prospectos de socios de marca o clientes, qué es lo que siendo muy realista se puede esperar conforme se incorpora la X2O en su rutina diaria? Porque una vez más, como que no queremos salir y decirle a la gente vas a sentir algo en 15 segundos. A lo mejor no, pero vas a obtener beneficios. Entonces, ¿cuáles serían las expectativas realistas o cómo se tendría que hablar de eso? Sí, totalmente, es una muy buena pregunta. Aquí lo primero es, yo recomendaría que cuando la gente empiece su día, se tomen un vaso de agua de la X2O. Se paran en la mañana, digo, hay muchas razones para esto, pero por ejemplo hace años hubo un estudio que se hizo en Japón que mostraba que de hecho si una persona se toma un vaso de agua justo después de despertarse, es mucho más fácil perder peso y perder grasa corporal. Esa es una buena razón. Sí, eso justo ahí creo que va a ayudar a muchas personas, sobre todo en Estados Unidos. Sí, hay que beber agua inmediatamente en lugar de café. Yo recomiendo eso porque la gente cuando se acaba de despertar está en ayunas y van a sentir todavía mejor los efectos cuando estén en ayunas. Y por supuesto,
a lo largo del día se puede beber el agua también, no hay problema, pero yo recomiendo que así se empiece el día. Lo que la mayoría de la gente va a ver, y también nosotros vimos en los estudios, es que el agua mejora la función mitocondria y también mejora la cantidad de energía que se produce en la célula. Entonces lo que la gente va a notar es que a lo mejor van a tener una ventana de 3 a 5 horas después de haber bebido el agua de la X2O que tiene niveles de energía elevados. Muy natural, no es como con cafeína, tampoco les viene el bajón. Ese es uno de los más grandes beneficios de este sistema. De hecho, tenemos a una líder, no voy a mencionar su nombre, pero estaba compartiendo esto conmigo en alguno de los eventos para líderes y dijo, yo estaba tomando el agua de la X2O y no noté ningún beneficio y no pensé que estaba funcionándome. Y después, mucho más tarde en el día, me tomé un vaso como a las 5 y después a las 11 12 de la noche yo seguía con energía, lo cual es poco pues común para ella. Y entonces se dio cuenta y dijo, oh, wow, Dios mío, esto sí está funcionando. Entonces, una de las cosas que decimos es que justo porque da este efecto energético, pues hay muchas personas que probablemente no van a querer beber el agua ya tan tarde, ¿no? Como a las 5 o 6, porque entonces no van a poder dormir. Eso a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Sí se mejora la hidratación, y de hecho esto también se va a notar en el desempeño atlético. Una de las cosas que nosotros vimos con el agua es que activa también la síntesis de proteína muscular. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir que si la gente está haciendo ejercicio, está haciendo entrenamiento adecuado de resistencia y está ingiriendo suficiente proteína, puede ser que vean mejor resistencia, mejor aumento en la fuerza, mejor composición corporal de beber agua del X2O. Hay algunas cosas de las que no puedo hablar porque no estaría cumpliendo, ¿no? Pero la gente pues a veces bebe algunos cuantos vasos de la X2O al día y pues han tenido también de esa manera algunos beneficios maravillosos tanto de salud y de fitness. Esa pregunta me hacen bastante. Si hay un límite de qué tanto una persona tendría que beber al día. Es decir, hay gente que a lo mejor se están tal vez bebiendo 4 o 5 vasos al día. ¿Eso está bien? Porque esa es la pregunta que me hacen. Hay diferentes formas de contestar esa pregunta. Es una pregunta fantástica. Lo primero es cuando nosotros hicimos nuestros estudios, medimos los resultados después de únicamente un vaso. Esto no quiere decir que la gente pueda tomar un vaso y entonces no van a tener un beneficio. No tienen que consumir muchos vasos. Ahora, la otra cosa, desde una perspectiva regulatoria, no se nos permite recomendar un determinado número de vasos al día, porque eso ya se consideraría que es una dosis y entonces ya se está metiendo más bien a territorio de fármacos. Entonces esto lo estamos tratando nada más como agua limpia, sana, bebe tanto como tú quieras, pero seguramente con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que probablemente hay una ventana óptima. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el efecto que dura de 3 a 5 horas, pues entonces 2 vasos de agua de 500 mililitros al día, pues probablemente es un buen lugar, es una buena ventana en la que se puede estar. Entendido. Muy bien, eso es maravilloso. Son muchos beneficios y creo que... Ah, y hay más. Ah, bueno, adelante, sigue, sigue. Bueno, de hecho tendríamos que hablar, podemos hablar de más de ellos. Sí, deberíamos de hablar de algunos temas de desintoxicación. Sí, algunas de las cosas que la gente también ha mencionado es que beben un vaso de X2O y entonces corren al baño a hacer pipí. Sí, eso también lo he escuchado, sí. Entonces, esa desintoxicación es muy rápida. Para la mayoría de la gente eso está perfectamente bien y de hecho es algo bueno. Hemos tenido gente que está pasando por quimioterapia que quiere utilizar la X2O. Mi opinión al respecto, que de hecho está basada en muchos diferentes estudios y una larga historia de medicina natural, es que bueno, de inicio se tendría que trabajar con el doctor que no va a saber nada sobre la X2O, pero en segundo lugar
pues también tendrían que tener cuidado, porque si hay una desintoxicación rápida con la X2O, entonces tal vez de inicio vayan a querer probar con la mitad de un vaso. En términos prácticos, lo que hemos visto es que cuando la gente está pasando por quimioterapia, beben la X2O, el efecto de desintoxicación es muy rápido, a veces se beben todo el vaso y tendrían que esperarse un día entero antes de beberse otro. Entonces la gente que está en quimioterapia tal vez puede intentar tomar la mitad del vaso, ver cómo responden y de esa manera pues tratar de ir haciéndolo gradualmente. Pero sí hay un efecto muy poderoso de desintoxicación con esto. Sí, me parece que la gente pues está buscando estas opciones de desintoxicación, ¿no? Como que pareciera que es algo de lo que escuchamos mucho en las redes sociales o simple y sencillamente de pues amigos o lo que sea. Entonces me parece que sí, ese es un beneficio sumamente importante del que hay que hablar. Sí, totalmente. Y digo, también algunas de las cosas fundamentales es que pues la infusión de hidrógeno, el hidrógeno actúa como un antioxidante que probablemente pues es de hecho un antioxidante muy simple y es muy poderoso, pero para ponerlo en perspectiva, dado que la mayoría de nosotros pues maneja coches, es como si nosotros le pusiéramos un combustible fósil al coche, puede ser a lo mejor gasolina o diésel, pueden ser otras cosas, pero el contenido energético de un combustible fósil o de petróleo es de 11.000 watt horas por kilo. Del otro lado, el hidrógeno son 34.000 horas watt por kilo. Entonces el hidrógeno, por supuesto, es el primer elemento, es lo más sencillo que se puede ir. Incluso tiene más, 3 veces más energía en una base de peso a comparación de un combustible fósil. Entonces, en realidad el poder del hidrógeno no se tendría que subestimar. Es un antioxidante sumamente poderoso. Entonces, eso quiere decir que va a ayudar a proteger a la célula del estrés oxidativo como cualquier otro antioxidante. Entonces, pues ese es otro beneficio. Sí, definitivamente. Desde tu perspectiva, digo, aparte de esos beneficios que me parece que son críticos a la hora de tener conversaciones inteligentes con la gente, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las cosas más importantes que nuestros socios de marca deberían de entender sobre la X2O para que verdaderamente puedan comunicar su valor con confianza a un cliente? Digo, obviamente esta es una conversación diferente a comparación de la que tal vez han estado teniendo sobre los parches, que a lo mejor son de $100, ¿no? Como el X39. Esta es una inversión grande para la gente, entonces creo que la gente se quiere sentir como con esa confianza de que saben qué decir sobre el valor. Sí, totalmente. Sí, y este es un muy buen punto. Yo diría que primero, si vemos el precio, bueno, ahí depende de si es un cliente o un socio de marca, son $5.500. Eso se desglosa para que sea un costo a la semana, un costo por vaso. Y de hecho, pues de esa manera es bastante mejor. Entonces, hay otras tecnologías que me parece que brindan este conjunto de resultados. Entonces, en realidad es muy poco caro cuando estamos haciendo este desglose el costo por semana o por vaso. Entonces, eso es algo importante. Y también estamos hablando de algunos de los materiales de venta, ¿no? Cuando estamos pensando en los 5.500, pues sí, hay muchas personas que dicen, ok, eso es caro, lo podemos costear. Pues de hecho eso es bastante consistente con los precios del mercado de otras máquinas. Pero por supuesto que aquí se están produciendo mucho mejores beneficios. Entonces, pues sí, en la parte de financiación pues se desglosa y es muchísimo más costeable. Entonces creo que desde la perspectiva técnica, si nosotros vemos el fenómeno del envejecimiento, estamos viendo también muchos diferentes modelos de envejecimiento. Esto, por ejemplo, es para decir que pues hay una teoría de radicales libres del envejecimiento que podemos tener algunos conceptos que cambian la expresión genética
Y entonces, por ejemplo, tenemos también la teoría de envejecimiento basada en los telómeros, que básicamente se disminuyen y no se pueden replicar más de 50 veces, más o menos. Entonces se llama límite de Hayflick, y entonces para el momento en donde llegamos a los 70 ya no podemos seguir produciendo nuevas células. Entonces tenemos todos estos diferentes modelos para el envejecimiento, pero sí todos tienen una cosa en común, y eso es que conforme vamos envejeciendo, la célula va de un estado de coherencia a un estado de caos. Eso nosotros lo podemos ver visiblemente en las células porque se encogen, y de hecho se llama citoplasma. Y entonces nosotros vamos a un estado en donde el interior de la célula, pues ahí están los organelos, y está este estado de alta coherencia, de alta organización, ahora en donde ese sistema pues básicamente se está empezando a descomponer. Ahí es cuando entra la enfermedad, ahí es cuando la carga eléctrica en la célula empieza a disminuir, la organización de la célula entonces se corrompe. Esto quiere decir que las señales dentro y fuera de la célula entonces ya se han disruptido, y entonces no podremos definir algunos desórdenes como por ejemplo la artritis, que al final pues también es un defecto en las señales de la célula. Por supuesto no estamos haciendo aquí afirmaciones de ningún tipo sobre enfermedades. Entonces, lo que es emocionante de esto y a futuro, y con el trabajo a futuro que vamos a hacer con la X2O, es esta idea muy emocionante que podemos poner agua dentro del cuerpo, y que esa agua tiene de hecho un efecto muy rápido biológico, que lo que hace es aumentar la producción energética, el flujo de energía, todos estos beneficios y más. De hecho, dice algo de que el agua está trabajando en un nivel totalmente fundamental, que entonces se toma una persona que es un poco más grande, cuyas células están empezando a entrar en un estado en donde pierden su coherencia, y entonces se les da vitalidad. Para mí esa es la parte más emocionante de la tecnología. Me encanta esa respuesta por muchas razones. La primera es, y bueno, conforme estamos teniendo conversaciones con personas, digo, generalmente hablando, pues a escuchar más y hablar menos es un buen enfoque, porque en realidad nosotros queremos enfocarnos en qué es lo que está buscando, ¿no?, el cliente, o cuál es su necesidad. Y razón por la que digo que me encanta la respuesta es porque al final se está haciendo muy práctico, digamos, se brinda la parte de los cálculos matemáticos para la persona que va a comprar, y hay muchas personas, ¿no?, digo, que a lo mejor están en ese punto. Creo que definitivamente hay mucha gente que dice, bueno, enséñame cómo es que esto es costeable. Creo que también es una muy respuesta entre la última y esta, que es sobre todo para a lo mejor los compradores que lo hacen más de acuerdo al valor o de forma más emocional. Como que siento que hay algo para todo mundo. Y la parte del envejecimiento, digo, a lo mejor es mi edad propiamente, pero yo siento que básicamente todos estamos hablando de envejecimiento. Todo mundo está envejeciendo todo el tiempo, ¿no? Si a lo mejor pausamos 5 segundos, pues tristemente ya estamos envejeciendo, pero le está pasando a todo mundo. Entonces, ya sea a lo mejor como socio de marca, si tu público probablemente es un poco más grande, pues obviamente hay mucho ahí de lo que se puede hablar, pero al mismo tiempo me parece que la gente está empezando a estar más consciente del envejecimiento, los efectos que tiene envejecer, y están empezando también el envejecimiento mucho más jóvenes a comparación de antes. Yo siento que yo no lo pensaba tanto cuando tenía, por ejemplo, 20 o 30, más o menos, pero ahora yo siento que la gente sí lo está empezando a pensar o a considerar en sus 20 o en sus 30. Entonces creo que pensarlo en este punto tiene que ser algo bueno, ¿no? Te voy a decir algo que probablemente nunca has escuchado, ¿ok? Me gusta dónde va esto. Sí, de hecho, en todos nosotros hay una parte de nuestro cuerpo que nunca envejece. Y de hecho, desde mi perspectiva, esto es prueba de Dios, y en realidad de la física, irónicamente, porque algunos científicos pueden ser de las personas más escépticas y pueden ser ateos. Digo, no todos, definitivamente hay muchos científicos que creen en Dios, pero lo que es muy interesante es que la física, pues indirectamente
prueba la existencia de Dios. Entonces, la parte de nuestros cuerpos que nunca envejece es la luz. Nuestro cuerpo tiene luz en cada célula y esa parte de nuestro cuerpo nunca envejece, y esta es la razón por la que lo digo. Voy a utilizar un ejemplo muy práctico, pero en realidad hay un término en física que es espacio-tiempo, y eso lo que quiere decir es que en realidad el tiempo y el espacio están íntimamente conectados. Todos sabemos sobre la velocidad de la luz, y bueno, que hipotéticamente, teóricamente, nada se mueve más rápido que la luz. Eso nada más lo vamos a hacer a un lado por el momento. Y entonces hay un intercambio entre la masa, el tiempo, el impulso. Y entonces esto quiere decir que, bueno, pues nosotros estamos sentados en este momento y nos estamos moviendo a través del tiempo en un segundo por segundo, que es bastante obvio. Sin embargo, si nosotros de repente estuviéramos acelerados en un cohete, el tiempo entonces empieza a disminuir, y esto es medible y es cuantificable. Si nosotros tomamos el ejemplo del fotón, por ejemplo, que se mueve a la velocidad de la luz, conforme se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo disminuye tanto que entonces simple y sencillamente ya no se mueve, se congela uno en el tiempo. Entonces eso lo que quiere decir es que el fotón y ese viaje que hace del Sol a la Tierra, pues tomaría 8 minutos desde la perspectiva de los seres humanos, pero desde la perspectiva del fotón, pues en realidad fue instantáneo. Entonces eso lo que quiere decir es que los fotones son inmortales. Y nuestro espíritu, vamos a decir que es un cuerpo de luz que está manteniéndose en coherencia. Entonces, en nuestras vidas nosotros queremos acercarnos a Dios, nosotros queremos acercarnos a esa fuente de luz, porque no vivir en la presencia de Dios es vivir en la oscuridad, y vivir en la oscuridad es muerte, porque la luz es inmortal y está fuera del tiempo y el espacio. Entonces digo, yo sé que aquí me desvié un poco, pero bueno, esto nada más es para decir que la luz es algo sumamente fundamental al mundo alrededor de nosotros, es muy especial, no hay otra cosa que exista que se le compare. Y por supuesto el agua como medio, digo, no hay otra cosa como el agua, es algo muy, muy extraño en sus propiedades. Entonces, para contestar la pregunta directamente, sí, para el momento en donde ya tenemos 25 años empezamos a envejecer, eso se puede medir biológicamente, los fibroblastos empiezan a disminuir en su producción de colágeno. Entonces sí, definitivamente tendremos que hacer lo mejor lo antes posible para tener un estilo de vida en donde hacemos ejercicio, comemos sano, descansamos, nos hidratamos, tomamos suplementos, usamos los parches, ojalá se espera, y usamos todas estas herramientas, manejamos el estrés en nuestras vidas, amamos a otros, hacemos todas estas cosas, y de esa manera vamos a poder tener una vida sana, abundante y maravillosa. Estoy sintiéndome muy tentada de que traiga a mis hijos para que pasen tiempo contigo. Son adolescentes, están en sus veintes y tienen que escuchar todo eso de otra persona que no sea yo. Sí, definitivamente, definitivamente. Por favor, nunca te disculpes por desviarte del tema, porque a todo el mundo le encanta. Pero bueno, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que esperas que la gente que nos está viendo en este momento pues entienda propiamente sobre, bueno, ahora que ya entienden la X2O? Para que la puedan compartir con el mundo. Bueno, para mí la X2O representa esperanza, y esto lo digo porque muchas personas pues son adictas a bebidas energéticas, y ahora tenemos una forma para que la gente pueda beber agua que es saludable, y lo pueden hacer de cualquier manera. Es una forma no estimulante para poder mejorar la producción de energía y el flujo de energía en el cuerpo. Tenemos una forma de poder mejorar la circulación, la gente se va a sentir mejor. Muchas personas beben la X2O y se sienten más conscientes, más despiertas mentalmente. Sí, yo también. Ese es uno de mis beneficios principales de eso. Sí, justo. Entonces, es muy básico y muy fundamental para la vida que la gente que consuma la X2O se pueda beneficiar en formas realmente extraordinarias, muchas maneras en las que no podemos hablar, pero pues bueno, son estudios que a lo mejor no hemos hecho propiamente, pero se puede ver anecdóticamente. Y para mí, digo, después de años de pasar por las luchas que hemos tenido y de tratar de crear
este experimento en laboratorio ahora que sea una máquina y nada más se presiona un botón y ahora ya tenemos esta agua con infusión de luz es impresionante. De hecho, yo estoy sumamente emocionado de que ya está en el mercado, muchísimas personas se pueden beneficiar y es impresionante también el cambio que pueden tener y la calidad de vida que pueden tener. Eso es increíble. Yo sé que dije en mi última pregunta que ya iba a cerrar, pero bueno, ya cambié de opinión. Porque me parece que algo en lo que tendremos que pasar algunos minutos hablando es el X39 y cómo la X2O la complementa. No quisiera que una persona se vaya de esta conversación pensando, ok, muy bien, pues entonces voy a comprar la X2O y voy a dejar de usar los parches. Entonces, si pudieras pasar tal vez nada más un minuto desde tu perspectiva hablando de cómo funcionan en conjunto y pues por qué todavía se necesita X39. Sí, definitivamente. Ahora ya tenemos las tres partes con los parches. La belleza de esto es que nosotros hemos encontrado a lo largo de los años, que de hecho es muy consistente con estudios que se han hecho en acupuntura y acupresión, que la gente que está deshidratada no tiene buenos beneficios de la acupuntura o la acupresión y lo mismo es con los parches. Entonces durante años nosotros hemos estado recomendando, oye, si no tienes resultados que quieres con los parches, pues entonces bebe agua, tienes que hidratarte y entonces ya con eso va a mejorar. Entonces va a complementar no nada más al X39, sino todos los parchos. Y después, debido a que el agua está organizada y la tensión de superficie es más baja, esto quiere decir que se le ponen nutrientes, como por ejemplo del Cellerize de la mañana, y esos nutrientes van a poderse entregar más eficientemente en la célula. Entonces, de hecho, va a haber mejores beneficios de el Cellerize de la mañana, o si alguien quiere utilizar un smoothie o lo que sea. Entonces la X2O complementa los parches, también nuestros productos de nutrición y entonces el sistema funciona en conjunto. Y no puedo esperar para poder tener más conversaciones sobre ese sistema. Ya hablamos de hecho en el evento de Bootcamp que hicimos hace algunas semanas en Dallas y probablemente la mayoría de las conversaciones van a seguir empezando con el X39, ¿no? Digo, todo el mundo necesita el X39. Cuando la gente ya esté lista para el siguiente nivel de beneficios, a lo mejor Cellerize y ya después, cuando estén listos para llevarlo al siguiente nivel, probablemente ahí ya sería la X2O. Creo que nadie vaya a decir que no necesariamente si quiere empezar con la X2O, pero podría ser muy bueno para el negocio poder asegurar que la gente empiece con X39 y con Cellerize si es que a lo mejor ya después compran la X2O. Pero creo que la conversación natural, digo, si alguien se está presentando con LiveWeb por primera vez, aún sería pues siendo con el X39. Sí, yo estaría de acuerdo. De hecho, históricamente nosotros hemos construido la empresa de más rápido crecimiento en el mundo con X39, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que pues hay todo un sector de nuestra industria, ¿no? Como por ejemplo con diferentes productos de Kanyang, por ejemplo, en donde la gente se especializó en vender ese equipo de alto nivel y por supuesto pues es deseable porque entonces se puede empezar a ganar varios miles de dólares en el primer mes y por supuesto no es una afirmación de ingresos, nada más es para decir que así es como la gente puede empezar, ¿no? Llevándose una comisión de $1,000 de vender la X2O, eso es un hecho. Entonces aquí lo interesante es que hay todo un segmento de nuestra industria que tal vez se va a querer enfocar en los productos de más alto nivel, porque pues ahí se pueden ganar comisiones más rápidamente. Hay gente que seguramente se va a ir por ese lado, pero definitivamente lo que ya ha sido probado y comprobado es el X39. Totalmente, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Yo sé que toda la gente en campo aprecia muchísimo que estés dispuesto a pasar esta cantidad de tiempo cada mes con ellos. Yo creo que seguramente aquí las plumas y los lápices volaban o los teclados también cuando la gente estaba tomando notas. Sí, literalmente nosotros no podemos sobrevivir y no podemos existir sin este cuerpo energético. Eh, sí, exactamente. Aquí lo interesante es que hay todo un sector de nuestra industria como por ejemplo con el producto Kangen, por ejemplo, que existió, en donde la gente se especializaba al vender ese equipo de alto nivel. Y por supuesto que es deseable porque entonces se puede empezar a ganar varios miles de dólares en el primer mes. No es una afirmación de ingresos, por supuesto que no.
No, no, esto nada más es para decir que la gente empieza y puede ganarse $1,000 en comisión, ¿no? Sí, eso es un hecho, sí, totalmente. Entonces aquí lo interesante es que hay todo un segmento de nuestra industria que se quiere enfocar en los productos de más alto nivel porque pues muy probablemente pueden tener comisiones más rápidamente. Seguramente hay gente que se va a ir por esa ruta, pero lo que ya ha sido probado y comprobado es el X39. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues muchas gracias, David. Yo sé que toda la gente en campo aprecia muchísimo que estés dispuesto a pasar esta cantidad de tiempo cada mes con ellos. Seguramente volaban las plumas y los lápices y los teclados también conforme estabas hablando y la gente tomaba notas y nada más pues estaban creando justo este enfoque con la gente. Entonces creo que es muy, muy buena información para que la gente en campo tenga. Una vez más, ya sea si a lo mejor eres una persona más científica y te gusta muchísimo saber de esos temas, o a lo mejor si tal vez no lo eres tanto, pero nada más quieres poder entender cuáles son los beneficios a alto nivel y cómo hablar de eso. Me parece que pues definitivamente este va a ser un tiempo bien invertido para la gente que estuvo con nosotros el día de hoy o también que vea esta grabación más tarde. Así que una vez más, muchas gracias. Apreciamos todo lo que haces para todos nosotros y estamos muy, muy agradecidos por todo lo que haces. Muchísimas gracias, Janine. Ha sido un placer. Gracias.